Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Muy buenos días. Vamos hoy a tener un estudio bíblico que he titulado El corazón del hombre. Cuando hacemos un estudio bíblico y nos reunimos, siempre nos preguntamos ¿qué hay que hacer realmente para ser salvo? ¿Qué es lo que me garantiza que realmente yo pueda estar seguro de que estaré en el cielo? Estas preguntas son importantes que nos hagamos y que nos podamos responder con sinceridad, porque Cristo habló de este tema. Vamos a leer algunos textos bíblicos para poder hilar el tema y desarrollarlo. Primero vamos a leer Mateo capítulo 15, 19 y 20. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Palabra del Señor. Jesús está frente a un grupo de escribas y fariseos que están cuestionándolo a él porque sus discípulos, que están con hambre, están comiendo sin lavarse las manos. Y eso atenta contra la tradición de ellos. Y por eso ellos cuestionan a los discípulos de Cristo. Jesús aprovecha esta situación para irse más allá del simple hecho de lavarse las manos. Porque en el caso de los judíos, ellos no se lavaban la mano como un asunto solamente higiénico, sino que le veían un fondo espiritual. No es como nosotros, que cuando nos lavamos la mano para nosotros es porque queremos estar limpios, no tiene ninguna connotación espiritual. Para ellos sí tenía una connotación espiritual, y por eso ellos consideraban que los discípulos no eran un buen ejemplo a seguir desde el punto de vista espiritual, porque no se lavaban las manos, que era un asunto exterior. Ahora Jesús va más a fondo del tema, y en estos dos versículos él señala algo importante, ¿no? Que analizamos desde el punto de vista del tema que estamos viendo, que es el corazón del hombre. Dice Jesús que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y que estas son las cosas que contaminan al hombre espiritualmente. No el estar lavado las manos externamente. Así que yo puedo estar lavado las manos externamente, pero internamente estoy sucio. Jesús le está diciendo. Y esto es importante que lo analicemos, porque fíjense que Jesús no está diciendo que la gente es en virtud de las acciones, que a veces nosotros tendemos a ver las cosas así, y eso lo vamos a ver más adelante también. En Mateo capítulo 23, que es el otro texto que vamos a analizar, capítulo 23, verso 23 al 28, Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Aquí Jesús está desnudando la hipocresía de los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estos? Eran líderes religiosos. Líderes religiosos como los hay hoy. Líderes religiosos, predicadores, pastores, sacerdotes, obispos. Esos eran los líderes religiosos. Y Jesús le llama a ellos hipócritas. Y vamos a ver algunos detalles de por qué los llama hipócritas. Porque dice que diezmáis la mente y en el herdo y el comino. ¿Qué quiere decir eso? Jesús lo que está diciendo es que ellos eran tan estrictos en el tema del diezmo. Eso es lo que quiere decir. Ellos eran tan estrictos en el diezmo. En dar diezmo y en exigir diezmo. Eran muy estrictos. Pero dice, en hacer justicia, en tener misericordia y en practicar la fe, no. Estaban lejos. Estaban lejos de practicar la fe, lejos de ser misericordiosos, lejos de actuar con justicia. Y dice Jesús, por eso le llaman hipócrita, porque dice, era necesario hacer. Sí, era necesario hacer lo del diezmo, pero también era necesario practicar la justicia. Y eso me hace ver a mí hoy, porque no tiene sentido analizar o ver eso si no lo podemos aplicar en el contexto de hoy. En el contexto de hoy podemos decir que podemos encontrar iglesias donde se preocupan si los hermanos van con Biblia o no. Y obviamente, pues, si todos van con Biblia, diríamos que externamente se ven bien. Que llegan puntualmente a la iglesia, también externamente se ven bien. Que ofrendan, que participan de la Santa Cena, externamente están bien. ¿Qué les parece? Algunos dirán, bueno, si la creencia es que se deben bautizar por inmersión, se bautizarán por inmersión. O si no tienen que tocar con música, no tocará con música. Externamente estarán bien. Pero ¿cómo están internamente? Dice Jesús, estos aquí se preocupaban por lo externo. Pero Jesús dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¿Qué era el mosquito? El mosquito era lo más pequeñito. Lo pequeñito, dice Jesús, fíjese el mensaje de Jesús, porque el mosquito es chiquito y un camello, ¿cómo es? Grande. Entonces dice Jesús que el cuidarse del diezmo, dice, es mosquito. El guardar el sábado es un mosquito. Pero el tener fe es un camello. Entonces, las cosas que son realmente fundamentales se pasan por alto, se ignoran. Lo esencial se ignora y se enfatiza lo secundario. Hacemos al revés. La justicia, la misericordia y la fe es lo esencial, dice Jesús. Es lo esencial.
Es lo que Dios demanda de nosotros. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Estos se preocupaban por mostrar ¿qué? Nitidez, porque limpiaban todo limpio, como aquellos que se preocupan porque la iglesia esté limpia, y no estamos diciendo que no es importante, pero Jesús está señalando esto. Se preocupaban por la nitidez, pero estaban llenos de robo y de injusticia. Los principios espirituales y morales que se practican día a día no les importaba. Por eso le dice fariseo ciego, porque vivir así es vivir en ceguera espiritual. Puede ser que yo impresione a muchos, pero a Dios no lo impresiona. Y en fin, nosotros podemos ver que en el verso 28, que es el último verso, dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis como justos a los hombres. Justos a los hombres nos mostramos nosotros, pero por dentro está lleno de hipocresía. Somos falsos y estamos llenos de iniquidad, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra, en la lectura que hicimos anteriormente en Mateo, vamos a leer de nuevo, es la clave de lo que estamos viendo. Dice la palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones. Porque en el corazón del hombre están estas maldades. En el corazón, allá adentro donde nadie lo ve, están esas maldades, dice la palabra. Y Jesús apuntó al corazón del hombre, dice, donde están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, que es robar, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿Dónde está? ¿Afuera? No, dice Jesús, está dentro del corazón del hombre. Y cuando tenemos estas cosas en el corazón, simplemente cuando una persona roba, no es ladrona porque robó, es que ya en su corazón hay robo. Tiene un corazón donde hay robo. Cuando dice un mal pensamiento, no es que ese momento se convirtió en una persona mal pensada, es que en su corazón hay mal pensamiento ya. Lucas, otro texto que vamos a leer para ahondar sobre esto, es Lucas capítulo 6, verso 43 al 45, nos dice lo siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí lo dice la palabra de Dios. El hombre que tiene un corazón malo no puede hablar de cosas buenas, y el que tiene un corazón bueno no puede hablar de cosas malas. ¿Por qué un hermano habla de adulterio y de lujuria? Su conversación extras es de cómo enredar a una hermana. ¿Por qué? Porque en su corazón hay maldad. ¿Por qué un hermano piensa mal? Porque en su corazón hay malos pensamientos. Por eso dice Jesús, porque cada árbol se conoce por su fruto. Hay algunos que tergiversan esto, y algunos dicen, pero en el fondo él es bueno. No existe tal cosa, porque dice la palabra: el buen árbol da buenos frutos, y el mal árbol
da malos frutos. No existe tal cosa como que del corazón de alguien malo hay buenos frutos en el fondo, no. La Biblia no enseña eso. El que tiene el corazón malo da malos frutos. Y hablará cosas perversas que hay dentro de su corazón. Podemos decir, entonces, para sintetizar lo que estamos señalando, de acuerdo a los textos leídos, que la persona no es mentirosa porque miente, sino porque en su corazón hay mentira. ¿Es así? Que la persona no es adúltera porque adulteró, porque en el momento dijo, el hermano es adúltero porque adulteró. No, es que ya había en su corazón adulterio. Es que el hermano es calumnioso porque calumnió a alguien. No, es que ya en su corazón ya había ese pecado de la calumnia. Ya era en su corazón lujurioso. Ya es en su corazón sectario. Le gusta la división, la discordia. No es que él provocó, es que él ya tenía en su corazón un corazón de discordia y de sectarismo. Ya él tenía en su corazón el ser ladrón, el ser adúltero. ¿Y qué pasó? Cuando se dio la ocasión, ¿pecó o no? Cuando se dio la ocasión, pecó. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, y vamos a leer un texto más, en Santiago, capítulo 1, 12. Santiago 1, 12. Nos dice la palabra de Dios en el 1, 12 al 14. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino, atención a este texto, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí dice claramente Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, dice claramente que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su concupiscencia. ¿Y dónde está la concupiscencia? ¿Dónde dijo Jesús? En el corazón del hombre. Cuando usted es tentado a adulterar, es porque en su corazón ya hay adulterio. Ahí lo dice el texto. Usted es tentado a mentir, ya lo tiene adentro. Usted es tentado a robar, lo tiene adentro. Dice la palabra en el verso 12, que esta es la palabra que quiero que aprendamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir? Porque algunos dicen, no, yo no soy mentiroso. No, tiene que haber una prueba. Aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué tentación? De mentira. Usted tiene la oportunidad de mentir, pero ahora quiere demostrar, ahora en esta prueba que tiene, una ocasión que se le presenta de mentir, usted no miente. Entonces usted supera la prueba. Dios ve eso, dice. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios lo ve. Dios te compensa. Porque ha visto que eres recto, que tuviste la oportunidad de mentir y no te dejaste llevar por la tentación. Viste la oportunidad nuevamente. Una vez más tuviste la oportunidad de adulterar. Te viste tentado. Te atrajo la muchacha. Tuviste la oportunidad de caer en tentación y de adulterar. Pero resististe. Entonces has pasado la prueba. Tuviste la oportunidad de robar, pero te resististe.
has pasado la prueba. Dios nos prueba a nosotros para ver si realmente hemos dejado el pecado. Pero no podemos decir que no somos adúlteros o mentirosos en tanto que todavía no hemos resistido una prueba. Porque sabemos que hay hermanos que caen 1 y 1000 veces cada vez que se les presenta la oportunidad, porque tienen la mentalidad mundana y carnal todavía. Porque el mundo dice, cuando tú no robas en una oportunidad que se te presenta, dice que eres bobo. Cuando tú no te aprovechas de una hermana, dicen que eres bobo. Pero Cristo, Dios en su palabra dice que has triunfado y te premia. Entonces, en tanto no podamos nosotros triunfar, podemos decir que hemos resistido la prueba. ¿Cómo superamos las pruebas? Pase adelante. En Salmos 51 nos dice la palabra de Dios, vamos a leer 5 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos dice este texto, este salmo a nosotros? Todos somos pecadores. Y el rey David es un ejemplo de siervo de Dios que fue pecador también. Pero ¿por qué es uno de los grandes héroes de fe? Porque él dice en el verso 3, algo que muy pocos hacemos. Verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. El problema del ser humano es que no quiere reconocer que en su corazón es mentiroso, es ladrón, es adúltero, es lujurioso, etcétera, etcétera. En su corazón están estos pecados y la gran diferencia, porque tenemos que decir que es una gran diferencia entre aquellos que no quieren reconocer su pecado y cambiar y los que sí lo reconocen, es este texto bíblico que estamos leyendo. El rey David, y quedó aquí plasmado, dice, porque yo, lo dice el rey David, reconozco mis rebeliones. Y en el verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David reconoce que es un hombre lleno de pecado. Él no está hablando que los hombres, porque eso es fácil decir, meter a todo el mundo en un saco. Él dice, yo soy rebelde, yo soy adúltero, porque él adulteró, yo soy asesino. Por eso en el verso 2 dice, y le pide al Señor, lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. ¿Quiere usted realmente que Cristo, que Dios lo premie? Hagamos como hizo David. Reconozcamos que somos malos y rebeldes.
Reconozcamos nuestra maldad y nuestro pecado. Reconozcamos que el único que nos puede cambiar ese corazón de piedra y de maldad es Dios. Vamos a leer un último texto para ver lo importante de conocer nuestro corazón y de trabajar en él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6 y 8. Dice así: si decimos que no tenemos 6 y 8. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Porque la mayoría de las personas que son líderes y cristianos no quieren reconocer que andan mal, que andan en tinieblas. ¿Qué pasa con aquel que no reconoce, aquel predicador, aquel maestro, aquel cristiano que no reconoce que está en tinieblas? Dice la palabra que mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso el verso 9 dice todo lo contrario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante seguir los pasos del rey David. David no le dio la vuelta. David dijo: soy rebelde, soy malo. Señor, lávame más y más de mi maldad. Que Dios le bendiga. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.